Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy tenemos con nosotros a Julio Molina Font, que acaba de editar, de publicar una nueva compilación de sus libros, aunque en este caso también hay textos añadidos y novedosos. Y bueno, pues Julio Molina Font, lo conocen todos ustedes, un escritor, ha escrito no sé cuántos libros, y yo le agradezco mucho. Julio, te agradezco mucho que estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias, igualmente te agradezco también que te acuerdes de mí. Ya llevamos nosotros, ya hemos hecho unas cuantas entrevistas a lo largo de estos años, ¿verdad? Sí, hombre. Bueno, el libro se llama La otra historia pequeña de Cádiz, ¿no, Julio? Sí. Y es una segunda parte, vamos a decir. Una segunda compilación de lo que quedó, el resto de lo que quedó de la primera compilación que se publicó en el año 19. Exactamente. Esto ha salido hace... Bueno, pues el viernes lo presentamos. Ah, el viernes lo presentáis. Bueno, pues me llama la atención, Julio, de momento, esta portada tan bonita que me recuerda a todos esos carteles que hay de aquella época promocionando de... Esto sería los años 50, ¿no, Julio? Sí, desde el año 40 y tanto y la década de los 50 hubo el ayuntamiento... hacía un concurso de carteles promocionando las playas de Cádiz. Exacto. Y participaron muchos artistas, entre ellos Bernardino Hoyo, de San Fernando, que se llevó muchos premios y muchísimos carteles. Para mí los mejores carteles de esa época eran la de una modernidad que parecía, no sé, parecía Miami o... Yo qué sé. Y ya se le daba a las playas de Cádiz... Sí. Había turismo. Venía turismo nacional. Había mucha gente de Madrid. De Madrid y de Sevilla. Sevilla, Badajoz, Córdoba. Venía muchísima gente. Pero de Madrid venía muchísima gente verenana, eran familias. Muchísimas de ellos tenían ya familia aquí en Cádiz. Eran oriundos de Cádiz, entonces siempre venían a Cádiz con motivo del verano, ¿no? Sí. Julio, si te parece, vamos a hacer un repasito de algunas cositas del libro, ¿no? Para un poquito motivar al lector, motivar ¿no? a la gente, Por ejemplo, me llama mucho la atención esto de que hoy ya los chavales y la gente de hoy a lo mejor no lo conoce. Capillitas, hábitos y promesas. Eso lo hemos vivido tú y yo. Hombre, claro, eso fue... Cuéntanos cómo era la cosa. Lo de las capillitas se veían, sobre todo, todavía lo siguen haciendo algunos colegios religiosos, se llevan las capillitas a las casas. Es una capillita de madera, digamos, ¿no? De madera, chiquitita, con una imagen, normalmente la imagen de la Virgen Milagrosa o la Virgen del Carmen. Normalmente son esas las... Curiosamente la Virgen del Rosario poco, ¿verdad? No, en las capillitas solamente la Virgen la Virgen la Milagrosa, más que nada porque eran la hija de la caridad que tenían los colegios, era la que bueno, lo hacían la promoción. Y entonces... ¿Con unas velitas? Sí, bueno, llegaba la señora, las del colegio, eran las niñas las que lo llevaban. Y las otras, era una señora que llevaba eso a la casa, en la capillita, y le daban un tanto por tenerla alquilada allí, a la Virgen allí, sobre una semana la tenían así. Y aparte de esto, estas señoras se dedicaban también a vender números ¿de la lotería? Números clandestinos. Para sobrevivir. Claro. Tú sabes que antiguamente se encontraba alguien y dice, dame 20 euros. Sí. Yo me acuerdo que en mi casa no se estilaba el tema de la... Pero sí lo veían mis vecinos y siempre me llamaba la atención esa capillita de madera con sus velitas. Sabía que se lo llevaban, la traían. Y la capillita se hacía, se ponía la parte, digamos, frontal, la parte alta, se abría con una bisagra y después se abrían las dos puertas. Exactamente, una puertecita así. Entonces le ponían la mariposa, la ponían encima de la cómoda. Y le ponían la mariposa. Efectivamente. La mariposa con aceite y agua. Y la estrellita aquella de corcho con el papilo. Efectivamente. Bueno, tú has añadido... Dime. Aparte de mí estaban los hábitos. Los hábitos se veían entonces muchísimo. Se veía mucho las personas que hacían promesas. Eran las promesas, más que nada, habían al Medinaceli, al Nazareno, a la Virgen del Carmen y a la Virgen Milagrosa.
eran unos hábitos morados, ¿no? Sí, morados. Con un cíngulo así amarillo, como amarillo. O bien morados, eran o granates del Nazareno, color carmelita marrón, la Virgen del Carmen, y blanco, la Virgen Milagrosa. Sí. Y el hombre lo que llevaba era una camisa con un cordón, en vez de corbata, un cordón amarillo, sí, es verdad. Color oro viejo, anudado allí con un borloncito. Y las señoras lo que llevaban era una bata entera, y el cordón desde el cuello a la cintura, de la cintura le colgaban 2 borlones, 2 más. Julio, es curioso que siendo el nazareno, teniendo la historia que tiene, sin embargo el Medinaceli, que es del siglo pasado, se impuso el año 30 y tanto. Se impuso su devoción, de una manera se veía en las colas, ¿verdad? Sí, ya había devoción, porque a nivel de Madrid, el Cristo del Medinaceli tenía mucha devoción, y una devoción prácticamente a nivel de toda España. Sí. Y toda la familia Campe fue la que introdujo, con un Cristo que lo hizo Enrique Lainez. Ajá. Y bueno, fue apoteósico impresionante. Yo me acuerdo cuando hicieron el Paso de Plata. Lo curioso es que ese lugar siempre ha sido sagrado, porque ahí estuvo el templo romano, anteriormente una mezquita. Después, y entonces siempre ha habido. Ese lugar atrae esa cosa de siempre sagrado. Ha habido ahí. Sacralización. Yo creo que es un lugar caliente, ¿no? Sí, de que le llaman lugares calientes, ¿no? Julio, tú habías contado en las otras historias de Cádiz los personajes singulares, ¿no? Personajes excepcionales. Y aparte de eso, que tengo una publicación que es solamente de personajes. De personajes. Pero se quedaron algunos personajes que no entraron en la... Eso. Y entonces yo estaba en débito con ellos. Y los has sacado aquí. Vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, Rafael, este hombre que corría en la bicicleta. Rafael González Cabeza. Sí. Que corría en la bicicleta, que estuvo dándole vueltas a la Plaza España. Sí. Cumplió un récord. Sí. Y después también... se lo tomaban un poco, vamos, el hombre, pero que se lo tomaban un poco, no había un poco de cachoteo. Claro, ¿no? la gente lo que pasa es que en Cádiz tú sabes. Tú sabes lo que pasa. Que entonces, y muchas veces él me decía, es que hay que ver algunos por la noche que venían de juerga y empezaban con el cachondeo, a tirarme piedras, a tirarme cosas. Cuando el hombre además tenía unos récords. Hombre, claro. Y además que vino andando desde Barcelona, desde Santander, desde Madrid, hizo las 7, las 8 provincias. ¿Vive este hombre? Vive. Ah, sí. Por lo menos la última vez que ¿Será muy mayor ya, no, Julio? Sí, pero estaba hecho... Estaba bien, claro, porque... Seguía corriendo, claro, y estaba así, seco. Salió en las coplas de carnaval, sí. Cádiz. Había otro, Manolo Torres, fotógrafo. Perdona, y además no ha sido reconocido como se ha merecido, ¿comprendes? No, es verdad. Y yo creo que con esto, por lo menos le doy un homenaje, un homenaje, aunque sea muy tardío, pero bueno, más muy tardío, y además no ha sido un homenaje acontecido, es un homenaje humilde, pero bueno, un homenaje, ¿no? Ahí está, que queda aquí en el libro, de reconocer la valía de este hombre, ¿no? Que se dedicó... Un atleta, Un atleta, fue un atleta. Manolo Torres, fotógrafo, ¿no? Tenía una tienda de electricidad. Sí, ¿Qué podemos decir de Manolo? Bueno, de todo, muchas porque cosas. Es polivalente. Totalmente. Y además muy buena gente. Un buen fotógrafo, sobre todo. Muy buen fotógrafo, sobre todo con fotografía de arte, porque el enfoque que tiene, y además es una persona muy amable, muy amable con todo el mundo. Sí, es verdad. Se codea con toda la gente de izquierda como de derecha. Lo mismo, todo. Es una persona muy afable, tiene buen trato, y yo creo que también se merece, aunque ya fue ganador de la medalla del trimilenario del Ayuntamiento de Cádiz, pero por lo menos se merece en vida, porque estas cosas hay que hacerlas en vida. Como he querido hacerlo para que ellos lo vean, porque los homenajes póstumos ya, eso ya no sé para qué, la familia solamente, para la familia, pero para la persona no para la satisfacción personal que se merecen este tipo de personajes, ¿no? Julio, me llama la atención Paco Martínez, que no sé si está por aquí, creo que sí. Paco Martínez no viene como tal,
viene después ya desarrollado. Vale. Viene en el capítulo que dice el ave fénix voló sobre como el búho, ¿no? El ave fénix, vamos a contar la historia porque el ave fénix está en Canaleja. El Canaleja, el que ¿Qué está pasó? en el fénix. Ese pasó que un día de levante, pero un levantazo que hacía, estaban esperando la gente el autobús que paraba allí debajo del edificio, que allí se juntaba el de Puntales con otro gol de San Severiano. Y entonces, en tiempo es de 2 pisos, ¿te acuerdas, Julio? De 2 pisos enfrente. Era enfrente, pero el otro estaba, exacto. Debajo de él estaba. Y entonces había un coche parado y le estaba poniendo una bombilla a uno de los inspectores del piloto trasero, y en esto llegó Paco Martínez, que era chofer del segundo autobús, y el momento que fue a acercarse ya al otro autobús, la estatua del fénix, le cayó por el parabrisas lo hizo polvo, y él no le pasó absolutamente ni a él ni a nadie. Milagrosamente. Porque el inspector estaba, fueron los chinos que le saltaron, pero vamos, nada. Y a la gente tampoco, porque la gente estaban pegado a la pared para evitar el levante. Claro. Y lo único fue daños materiales de los autobuses, de la estatua, y sobre todo de uno que vendía aquí en Avellana, que se fue a hacer puñetas el canasto, pero no le pasó tampoco nada. No le pasó nada. O sea, y eso es, y este Paco Martínez. Y este Paco Martínez presumía de tener suerte, ¿no? Sí, porque ya nació, cuando él nació, me contaba que nació muerto, dice. Fíjate. Le dijeron que este niño está muerto, entonces lo taparon con una sábana. Pero la abuela, en uno de los momentos que entró en la habitación, y vio que se movía la sábana, este niño está vivo. Y lo rescataron. O sea, que tenía suerte. Y también tuvo otro accidente también. Había sobrevivido. El padre también, fíjate, el padre también tuvo suerte también, porque yo creo que viene de familia. Porque, ¿tú te acuerdas? Un choque que hubo de trenes con un autobús en Cortadura, pasado Cortadura, hace ya de esto un montón de años. Bueno, pues el padre iba en el autobús y le dijo el torrillo del chato, para un momento que voy a bajar, porque voy a hacer no sé qué. Y en ese momento... Y siguió el autobús, y en el cruce otro, que tú te acuerdas que la vía se cruzaba, pues le pegó un leñazo y se acababa de bajar. De bajar. O sea que le venía la cosa, los peligros, y sobrevivía a ellos. Paco Martínez, que no se llama Paco Martínez, se llama Paco Gómez Martínez. Pero todo el mundo lo conoce porque Paco Martínez era inspector de tranvía. Y padre del torero Fran Gómez. Es padre de Fran Gómez. Fran Gómez lo tuve yo de alumno, un chaval muy... Fran Gómez me parece que no siguió, no sé si sigue o sigue. No, sí, bueno, ¿no? hizo en San Lucas, yo recuerdo haber ido a la alternativa de San Lucas. O sea que llegó a tomar la alternativa. Lo que pasa es que, claro, en la actualidad hay que tener padrino. Hay que tener padrino, porque padrino no hay. No hay tenía una figurita de torero. Toreaba muy bien. Toreaba bien, sí, hombre. Bueno, pues vamos también a otro detalle. Tú me comentabas antes, estábamos hablando antes de lo del Cristo el Cristo de la Agonía. De la Agonía. Que hoy conocido en el Cristo de la Agonía, que estaba en un oratorio privado de una familia. De una familia de Santander, que vivían en el barrio de San Carlos. Eran oriundos cántabros. Y se llamaba Juan de la Piedra, y tenían en un oratorio el Cristo este. Y el día el 1 de noviembre de 1755, cuando fue el maremoto, de la Viña salió la Virgen de la Palma, de Santo Domingo salió la Virgen del Rosario, y llevaron el Cristo este del oratorio público a la muralla de San Carlos. Y entonces, claro, fue el milagro aquel que las aguas se retiraron. Entonces el obispo
que era de entonces, dijo que ese Cristo tenía que estar en una iglesia, no en una familia, ¿no? Entonces, como este hombre era de Limpia, que es un pueblo de Santander, pues lo donó a la parroquia de allí de Limpia, y le costeó un retablo dorado precioso, y una Virgen y un San Juan, y fue el Calvario, y el que está allí actualmente sigue en Limpia, ¿no? Pero este Cristo tuvo una fama al principio del siglo pasado, 1900 y pico, los primeros años, hubo en Limpia una misión de los capuchinos, estaban reunidos una noche en la iglesia, haciendo oración, y esto cuando realmente se sintió un grito allí de ¡milagro! ¡Milagro! Y el Cristo se había movido, se había hablado, y entonces la gente, no solamente lo vieron los unos, sino lo vieron mucha gente los que estaban allí. Y entonces aquello fue una explosión, digamos, de la noticia por toda España. Sí, fue una noticia nacional. Y entonces hubo una cantidad de ventas de imágenes del Cristo de Limpia. La cosa del Cristo de Limpia es un crucificado, pero la imagen que ha llegado a nosotros en todas las casas prácticamente, que había una, en mi casa había una también, es un Cristo que está con una expresión, digamos, de sufrimiento, como mirando al cielo, seguramente sería como una inspiración, y la imagen está cortada solamente. O sea, que es una imagen por aquí, por la pectoral para exactamente, arriba, ¿no? Y prácticamente se vendió en todos sitios, y todavía se ven en las casas antiguas, todavía se ven, ¿no? Se ven y en los baratillos también se ven este tipo de imágenes, y fue a nivel nacional la devoción que tuvo, y se conoce como el Cristo de Limpia, aunque su nombre es el Cristo de la Agonía, y procede de Cádiz. Otra cosa que se ha perdido en Cádiz, ¿no? Sí. Curioso. Bueno, pues ya que hablamos de milagro, también me recuerdo haber leído algo de un chaval, San Antonio, ¿no? Pues, sí, bueno, esto fue en el año 54, 53, 54, fue una peregrinación que hubo, bueno, de la Virgen de Fátima, que vino a Cádiz, y en San Antonio se hizo una misa de campaña allí con la imagen, las palomas, o unas palomas blancas, se posaban sobre la imagen de la Virgen, y parece ser que hubo un milagro también de un niño que vivía en la calle de Ambrugía, que llevaba sin andar muchísimos años, y en ese momento pues se levantó de la silla y empezó a corretear y empezó a andar, y cogió. Yo me acuerdo de aquello porque fue un escándalo en Cádiz. Yo tendría unos pocos años, años 50 y tantos, no sé si fue en el 58 o fue en el 54, yo tendría 10 o 12 años, y fue un escándalo en Cádiz, ¿no? Los comentarios que hubo y estas cosas, ¿no? Y subía las escaleras. Y subía las escaleras, se llevó todo el día subiendo y bajando las escaleras. Yo creo entender de que una persona que lleva ya muchos años sin andar, con una silla de ruedas, ¿no? Sí, con una debilidad muscular, de pérdida de musculatura y cosas de estas, no creo que bajara. Pero como un milagro, pues posiblemente posiblemente sería. Sí fue un escándalo, Has hablado de San Antonio. Julio, ¿tú te acuerdas de lo que nosotros en mi familia llamamos el ciclón, que tiró una de las torres? Fue en el año 1958. Tenía yo 7 años. Y tiró una de las torres. Quedamos impresionados. Sí. Porque tiró la torre, fue un rayo. Una de ellas, porque las torres primeramente en San Antonio tenía una torre y después le hicieron otra. Y estaba recubierta de chapa de zinc. Eran chapas de zinc, y aquello. Después ya cuando la reformaron ya le quitaron el zinc, y fue
yo recuerdo aquella noche fue de diciembre, fue horrorosa. Yo no sé si tú te acordarás. Yo estaba en el teatro, un teatro de Manolita Chen o algo así, me llevaron mis padres y cogimos un coche de caballo porque mi padre conocía a este hombre, porque aquello se fue todo al garete, el teatro entero, y fuimos a casa imagínate esa noche de lluvia en un coche de caballo hasta llegar a la calle Libertad. Pero ¿por qué lo decías tú? ¿Porque tú te acuerdas de...? No, yo me acuerdo porque estaba... acabamos de mudarnos de casa, de Marqués del Tesoro, que vivíamos nosotros, a Santa María del Mar. Sí. Y recuerdo que en la azotea había una pérgola con una vigueta de hierro, y cayó una vigueta de estos de cemento, cayó, fue un estruendo aquello. Y recuerdo una imagen de despertarme y ver a mi padre y a mi hermano, que mi hermano había preparado una linterna, cogió una pila y una bombilla con un cablecito, para mirar, porque se fue la luz y se fue todo. ¿No? En mi casa había esas puertas de caoba grandes, y entonces yo recuerdo a mis padres poniendo esa barra de hierro que cubría las puertas la tranca que llevaba. Eso. La tranca. Y cogiendo, dándole fuerte. Y mi suegro, recuerdo que mi mujer me contaba que empezó a clavar las ventanas, la madera, a clavarlas con puntilla y un martillo, para que no se abriera. Porque nosotros vivíamos, mi mujer vivía en la casa de al lado, al lado del Pirulí. El Pirulí. Y ahí nos pegó bien fuerte. Bueno, fue tremendo, ¿no? Aquella noche quedó grabado en los chiquillos veíamos. En el 1958. En el 58 fue. Pues bueno, nos queda un par de minutillos. Ya lo he terminado. Es increíble cómo se pasa el tiempo. No sé si quieres que hablemos un poco más de algún tema más o... Mira, hay una anécdota muy buena. Venga. Hablo ahí de un velatorio en la calle Sacramento. El velatorio. Tú sabes que hay una costumbre en Cádiz de leer diario de Cádiz, las esquelas. Sí. Hay gente que yo lo leí mi madre. Para cumplir con... Porque después se olvida. Sí. Entonces leyó por la mañana que había muerto uno en la calle Sacramento número 38. Él lo conocía de vista, pero no tenía amistad con él ni nada. Para que vean, porque muchas veces lo que sirven, leer las esquelas. Pues la esquela te entera de un todo. Sí. Te entera de si están separados. Sí, te entera de todo. En alguna ocasión ha venido la mujer y la querida, suplicando. Bueno, te entera de muchas cosas o sabe que la familia está separada, están disgustadas. Bueno, pues venía esa noche, por la calle Sacramento, porque él vivía al final de Sacramento. Sí. Y entonces vio, a partir de la Torre Tavira, vio que había dos tíos que lo seguían en la noche. Entonces él se mosqueó, claro está. Entonces cuando llegó a la calle de Sagasta, porque empezó a aligerarle el paso, llegó a la calle de Sagasta, vio que ya más que había uno. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Sí. Pero inmediatamente vio aparecer al otro salió corriendo por la calle Solano y le dio para cogerlo entre dos fuegos. Y en ese momento se acordó que en el 38 había un velatorio. Y entonces se metió, subió la escalera de 2 en 2 los escalones al segundo piso y se sentó allí, se aposentó en el velatorio. Claro. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas con los velatorios cómo era? Le dieron un cafelito, le dieron 2 copas coñac, 2 copitas, y a las 2 horas de estar allí, pues ya no hay nada. Salió, miró para un lado, miró para otro, no había nadie, y se fue para su casa. Bueno, los velatorios. Mirando siempre con cuidado de que no... Sí. Pero eso no fue nada. Lo que fue cuando llegó a su casa, a las 4 de la mañana, y la mujer no vea cómo se puso, de donde tú vienes, y para arriba, no, que estaba un velatorio, oliendo a coñac, ¿no? y le formó una... Pero es un caso de que leer las esquelas sirve para muchas cosas. Sí, es verdad. Y la costumbre de las esquelas en Cádiz todavía sigue, aunque ya las nuevas generaciones lo están perdiendo. Eso ya es otra historia. Julio, que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Hasta siempre. Vale, muchas gracias.
Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y como siempre, hasta el próximo programa.